Claro, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Información que se actualizó hace menos de 5 minutos, Pablo, donde finalmente Bomberos nos entregó ya nuevos antecedentes respecto de lo que ha sido esta emergencia, que al menos debe llevar unas 4 a 5 horas desarrollándose. Aún no han podido controlar las llamas como tal. El fuego se encuentra en el piso, ya a esta altura en el piso -3, pero se habría iniciado en el piso -1. Respecto de esta emergencia como tal, ya Bomberos nos informaba que son 100, alrededor de 100 las personas que finalmente han sido evacuadas todavía al interior del edificio, en la zona de los departamentos habitacionales. Todavía habría gente que está en condición de atrapada. ¿Qué es lo que nos señalaba el equipo de bomberos hace instantes atrás solamente? Nos señalaba que estas personas, si bien se encuentran atrapadas adentro, todavía no han sido rescatadas. La gran mayoría de ellas se encuentra ya en buen estado y se encuentran o acompañadas por equipos de bomberos, por unidades, por funcionarios de bomberos, voluntarios mejor dicho, o ya han sido al menos tomados en consideración respecto de una suerte de catastro para saber en qué estado se encuentran. Se nos ha señalado que las pocas personas que quedan adentro todavía en los departamentos son personas adultas mayores, las cuales por dificultad de desplazamiento finalmente ha sido muy complejo realizar la evacuación de las mismas, pero que se encontrarían todas ellas en buen estado, que no habría ninguna persona afectada, al menos de las que quedan todavía adentro, insisto en esto, que no habría ninguna persona afectada de gravedad, y por eso más que todo las labores de trabajo se están realizando para intentar contenerlas, acompañarlas y darles la tranquilidad de que finalmente, pese a lo catastrófico que es la imagen, ¿no? El humo, esta emergencia que se ha desarrollado, al menos estas personas pueden estar en buen estado. Se nos ha informado que de las 100 personas que fueron evacuadas en este edificio, la mayoría de ellas solamente se concentraban en los departamentos habitacionales. Este catastro todavía no incluye a las personas que estaban en los distintos puestos de trabajo, como las galerías que se encuentran acá en el primer piso, pero que de estas personas que fueron rescatadas, cerca de 100, alrededor de 40 debieron ser atendidas para ver sus primeros síntomas, para ver cómo se encontraban, si es que estaban en estado de shock, si es que podían respirar, y estas 40 personas fueron finalmente atendidas acá en donde estamos nosotros, que es el mismo puesto de mando a un costado de donde se está desarrollando la emergencia. Y finalmente, de estas 40 personas que fueron atendidas en el punto de mando, 12 de ellas debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales. De estas 12, solamente 3 finalmente con distintos grados de afectación, que más que todo es por la emanación y la respiración del humo mismo, Pablo. Perfecto, quedamos ahí con toda la información actualizada. Jonathan, te agradecemos por este contacto. Nos vamos a quedar justamente con esta imagen para una emergencia que sigue desarrollándose, nos decía nuestro compañero Jonathan Menares, mientras se siguen realizando labores de evacuación en ese lugar, y nos decía 100 personas que han sido evacuadas, y también hay personas que todavía se encuentran dentro de este edificio, pero la mayoría están catastradas, ubicadas, y varias de ellas incluso acompañadas por personal tanto de bomberos u otras personas para poder ayudar en esta emergencia. Una situación que obviamente movilizó a mucho personal, lo han visto ahí en estas imágenes, y que hasta el momento también tiene a bomberos trabajando, como también a carabineros en esa zona. Vamos a escuchar las declaraciones justamente de las autoridades en cuanto a el equipo del personal de emergencia que llega hasta este lugar para poder atender este incendio que ha llevado varias horas de labores. A ver, de nuevo, tenemos cerca de 50 personas todavía en el interior del edificio. Estas personas no pueden bajar por sus propios medios, dado que la caja de escala está con bastante humo. Tenemos las unidades aéreas, están sacando personas por el exterior. Ya esto es un trabajo que toma tiempo, no es tan rápido. Lo principal es tratar de que la gente que está dentro esté tranquila, que esto en algún minuto las vamos a sacar. Hemos ido priorizando las personas que están en los pisos donde se ve mayor cantidad de humo, y propiamente después vamos a ir sacándolo al resto. ¿Ya? ¿Hay lesionados? No tenemos lesionados, información de lesionados, pero acá está el SAMU, hay 6 ambulancias, hay gente médica, hay gente preparada para atender a alguna persona que lo requiera. Se realizaron, como le dije, los cortes aquí en el radio, tanto Catedral como Santo Domingo, dentro de los cuales se ha abocado una cantidad de aproximadamente 50 o 60 personas. Evidentemente con crisis de pánico, estas personas pensando que podía pasar algo en contra de sus vidas. Motivo por el cual lo que realizó Bomberos, que supuestamente este incidente de incendio comenzó en el piso -3,
lo cual poco a poco lo ha ido extinguiendo, pero a la vez también ha subido mucho el humo. Entonces esa fue la preocupación que tenían los vecinos que estaban en el edificio. Las calles van a seguir cerradas hasta que bomberos diga que tiene extinguido la emergencia, y ahí podríamos recién dar el tránsito a las distintas intersecciones que hemos cortado. Ahí están las declaraciones justamente, un poco más temprano, eso sí, de Carabineros, y eso también para dejarlo claro, y también de Bomberos, debido a que esto es una información que se ha ido actualizando con boletines que ha entregado el equipo bomberil en esa zona, los equipos que están ahí desplegados del Departamento de Chilevisión Noticias, para poder seguir también atentos a cualquier actualización. Por eso mismo es que también esto va a ir mutando con el pasar de las horas. Esperamos que hoy día ya se tenga una consolidación de información y una evacuación completa. Tenemos la información última en cuanto a materia de transporte. Esta es la actualización de las 17:30 horas, donde Transporte informa de la región metropolitana, ha dicho que se mantiene cerrado el paso peatonal de 21 de mayo entre Santo Domingo y Monjitas. Monjitas y Santo Domingo por Maquiver y San Antonio, con estos desvíos finalmente que también se mantienen vigentes en ese lugar. Y también Diagonal Cervantes y San Antonio al sur se desvía por Ismael Valdés Vergara. Parte de los desvíos que siguen manteniéndose en ese lugar debido a esta emergencia que ha movilizado una gran cantidad de personal, de maquinaria también, y por ende se entiende que estos cortes son para ubicar esa maquinaria en el centro de la capital, y también que ha generado estas evacuaciones que han tenido que también llevar ir y volver a las ambulancias que han llegado hasta esta zona para poder atender a las personas que se encuentren con una situación más complicada o que derechamente se encuentren con una lesión. 40 personas atendidas, nos decía justamente Jonathan Menares, en cuanto a la asfixia, la intoxicación por humo que puede ser finalmente, y son situaciones un poco más complicadas, pero que pueden ser solucionadas en el lugar. Hablamos de al menos 2 personas lesionadas finalmente que se han reportado luego de este incendio que sigue desarrollándose, y eso es bien importante. Al menos, lo veíamos en la imagen del equipo de Jonathan Menares, no se ve una cantidad de humo ya emanando en grandes proporciones como era más temprano. Sin embargo, nos decía que ya el trabajo de 4 o 5 horas aproximadamente todavía no tiene el control de este incendio, que ya se ha trasladado hasta el piso -3 de este conjunto, podríamos decirlo, entre galería y edificio, finalmente. Es decir, es un incendio que se ha seguido propagando dentro de esta estructura. No ha pasado a otras estructuras, eso también es importante recalcarlo para que se entienda que no hay peligros, como también ha ido bajando, es decir, ha ido consumiendo hacia los pisos inferiores y no ha subido a otros departamentos hasta el momento, finalmente, según lo que han declarado las autoridades. Y todo eso también es bien importante para ir entendiendo el desarrollo de esta emergencia en cuanto a el dato que nos ha entregado la autoridad. Y un tema bien importante que ahí no pudimos consultar a Jonathan Menares justamente, era el tema de una alerta que levantó el alcalde de Santiago. Hablamos del alcalde de Bordes, quien dijo que había o podría haber una situación peligrosa, muy peligrosa, por la presencia posible de cianuro en ese lugar. Y hay varios temas que tratar con esta emergencia. Vamos a justamente conectarnos a esta hora con Eduardo Villarroel, académico de Biotecnología de la Universidad de las Américas, para, entender un poco el flujo de esta emergencia y también este componente de cianuro, a ver si hay confirmación o no, pero que ya se ha levantado la alerta. ¿Cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Lo primero, más allá de este particular aspecto del cianuro, quería entender un poco la lógica de este incendio. Un incendio muy particular porque no hemos visto en otras situaciones la emanación de humo hacia los departamentos, mucha gente que salió a los balcones para poder respirar un poco de aire más limpio, e incluso una persona que saltó hacia una colchoneta instalada por parte de bomberos debido a la emergencia que se estaba viviendo. ¿Qué pasa? No sé si es una cuestión de estructura, de fluido también del humo finalmente, que se toma cualquier ventilación que pueda encontrar para salir. Mira, efectivamente es un tema asociado a cómo los gases se comportan. Básicamente un gas no es nada más que o va a presentar el mismo comportamiento del agua. La diferencia es que es menos denso, por eso, y está mucho más disperso. Por eso es que generalmente nosotros no lo observamos. Ahora, en este caso, lo que tiene que hacer bomberos es poder determinar las causas, pero adicional a ello, hay que pensar que la estructura de incendio, contra incendios que se genera, se toman varias precauciones, dentro de ellas, por ejemplo, generar estas vías de escape, una zona de
alta presión al interior de manera de evitar que el humo ingrese por esa zona. Ahora, si bien escuché declaraciones del alcalde de Desbordes donde él indicaba que esto se generó, o se presume que se generó en el nivel -3 de esta construcción. Exacto. Por lo tanto, el humo va ocupando por piso. Y por lo tanto, el humo siempre va a tratar de buscar la forma donde él pueda escapar y ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Probablemente en los primeros niveles no se encontró con vías de escape y por eso fue ocupando los pisos hacia arriba, incluso las vías de escape tradicionales. Ahora, Eduardo, un tema que llama siempre la atención. El fuego necesita el aire finalmente para seguir vivo, además de combustible. Dada la dinámica de este incendio, que parte en el -3, un lugar mucho más encerrado, ¿se ha propagado como debería ser, cree usted, que ya llegó al -1, o se ha disminuido también su potencia debido a que al estar encerrado tiene menos acceso a este aire finalmente para seguir prendido? Lo que ocurre ahí es un fenómeno bien interesante porque el hecho y lo vemos en los incendios forestales, por ejemplo, en el verano, ¿Ya? producto de que tú tienes, si bien necesitas un poco de oxígeno, necesitas el calor y el comburente que es el oxígeno que está en la atmósfera, pero producto de esta generación de fuego se produce un efecto natural que se llama convección. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. El gas se comienza a calentar alrededor del fuego y esto genera que ese aire se desplace rápidamente hacia arriba, generando una corriente, por lo tanto constantemente se está suministrando oxígeno de manera natural. Claro, hay que entender, no manejo cuál es la estructura interna del edificio como para poder comprender si las vías se encuentran abiertas o cerradas y eso permite una alimentación constante de oxígeno. Perfecto. Ahora, tal vez me estoy saliendo de su rama, pero también entender un poco de la dinámica de estos incendios. ¿Es anormal finalmente que se haya trasladado a los departamentos o en situaciones tal vez de un extremo del combustible que haya? Puede ser plástico, se habla de una bodega justamente que estaba funcionando de manera irregular, puede que hayan plásticos. ¿Se podría dar esa realidad de que se pasa a estos departamentos finalmente y que la gente se esté intoxicando y que tenga que salir a los balcones, como hemos visto? O sea, es que en este caso no podemos descartar nada porque no conocemos hasta el momento la infraestructura con la cual o la disposición del edificio en sus plantas más bajas. Todo es posible dependiendo cuáles las condiciones para el transporte de aire que existe al interior de estos departamentos. Si tú encuentras básicamente lo mismo que nos pasaría a nosotros como seres humanos. Si nosotros vemos solo una vía de escape, que por ejemplo fuese la conexión de estos subterráneos con el edificio, la única forma por donde va a salir el fuego y el humo va a ser por esa salida. Y eso puede explicar la razón de por qué se movieron todo esto hacia el edificio donde están las personas propiamente tal. ¿Y cómo se combate finalmente un incendio en una zona donde es difícil de ver, pensando en un subterráneo -1 y con esta gran emanación de humo finalmente? ¿Es el agua? ¿Hay que ahogarlo tal vez? ¿Hay que tender flujos tiene que haber una salida y por otro lado tiene que haber una entrada, por ejemplo? Ahí es una pregunta bien interesante. Yo no soy experto en términos de abatimiento de fuego, sin embargo, lo que te podría comentar es que en primer lugar hay que determinar cuáles las sustancias químicas que están presentes, porque dependiendo de ello es donde bomberos debe tomar la determinación cuál es la mejor estrategia. Suponiendo que existieran materiales que fuesen reactivos con el agua, por ejemplo el sodio, podría terminar siendo contraproducente el ocuparlo. O a lo mejor vamos a tener que ocupar dióxido de carbono como espuma para poder controlarlo, pero eso va a depender de la naturaleza de las sustancias químicas que nos encontremos. Y justamente para que vayamos ya al punto también importantísimo que hablaba el alcalde de Desbordes, el tema de la posible presencia de cianuro. ¿Cómo se puede enfrentar un incendio? Yo recuerdo, siempre hemos tenido emergencia por cianuro, pero no recuerdo un incendio donde el cianuro esté presente, al menos además en una zona residencial. ¿Cómo se puede enfrentar una emergencia de fuego finalmente? En este caso, ¿las espumas sirven o también tienen un porcentaje de agua que puede reaccionar con el cianuro? Mira, ese caso en particular es súper delicado porque el cianuro tenemos que entender que proviene de uno de los materiales más abundantes de la naturaleza, que es el nitrógeno y el carbono. De hecho, nosotros estamos compuestos por carbono. Lo primero es prevenir a la población, es decir, debemos evacuarla de manera que
los bomberos puedan trabajar, y de alguna forma yo creo que la vía más simple es, en primer lugar, detener el avance del fuego, ya sea ahogándolo para evitar que continúe ingresando más comburente, y adicional a eso, obviamente, proveer de todos los elementos químicos necesarios para poder sofocarlo. Pero depende, como te digo nuevamente, de la naturaleza química. Ahora, en particular con el cianuro tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque toxicológicamente tiene mayores efectos a menores cantidades. Esto quiere decir, hay un estudio que habla de la manzana, por ejemplo, trae trazas de cianuro. Una persona puede incluso morir consumiendo menos de una decena de pepas de manzana. Claro. Se entiende finalmente también su peligrosidad, pero también sus distintos niveles. Ahora, Eduardo, en caso de un incendio, ya esta es una realidad que empieza uno a entender, algunos edificios de Santiago pueden tener la misma dinámica. ¿Cómo se puede enfrentar este incendio? Y sobre todo para quienes vivan en edificios que tengan también, por ejemplo, locales comerciales, donde se desconoce muchas veces la materialidad. ¿Qué medidas hay que tomar? Una madre, por ejemplo, decía, puse toallas mojadas en la puerta para que no entrara el humo. ¿Eso ayuda finalmente a taparse la boca, las mascarillas que guardamos tal vez de la pandemia incluso? Sí, efectivamente, porque son barreras físicas. A ver, lo que nosotros cuando vemos humo tenemos que entender que son tres principales cosas que están presentes al interior. En primer lugar está lo que se llaman los gases asfixiantes, que principalmente monóxido de carbono, ácido cianhídrico, que es justamente esto es una producción natural por el hecho de contener nitrógeno, muchos de los elementos que nosotros tenemos en las casas, y además el propio dióxido de carbono que todos conocemos cuando, por ejemplo, hacemos un asado en la casa. Además de ello, vamos a encontrar elementos que se conocen como irritantes, que son ácidos principalmente, y que efectivamente lo que ellos hacen es entrar en contacto con las mucosas de nuestro cuerpo y generan reacciones, lo cual nos termina generando ardor, inflamación, etc. Por lo tanto, colocar una barrera física siempre nos va a ayudar. Y por último, aparece, sobre todo ahora que en Santiago estamos con muchos episodios de contaminación atmosférica alta, emergencia, preemergencia, vamos a encontrar sustancias químicas, partículas pequeñas que se conocen como material particulado 2,5, que son mucho más finos que un cabello, que están en suspensión, y esos ingresan directamente al torrente sanguíneo, produciendo otro tipo de enfermedades, como por ejemplo enfermedades pulmonares dada la alta exposición, sobre todo pensando en las personas que viven en este edificio y en los alrededores. Perfecto. Y en este caso, finalmente, usted decía, una barrera es importante. Salir, por ejemplo, hacia los balcones es algo que ayuda, porque a veces uno lo hace por desesperación, pero muchas veces nos dicen, no es una medida buena porque uno va en dirección al humo, incluso está recibiendo humo constantemente. Las puertas también, puertas cerradas, ¿ayudan a separar esa barrera de humo también? Lo que pasa es que en este caso es bien particular, porque yo por lo menos las imágenes que he estado viendo, ¿sí?, es como que el humo viniese desde adentro del edificio hacia afuera. Exacto. Asciende y escapa. Efectivamente, en estos casos sí tiene sí es beneficioso que la gente salga hacia los balcones y cierre las puertas. De esta manera estoy impidiendo que esos gases, o estoy filtrando la mayor cantidad de gases que pueden ingresar hacia mi departamento, y por otro lado estoy saliendo hacia un lugar que tiene una mayor cantidad de oxígeno. Recordemos que ahí es donde viene otro de los problemas. El hecho de que yo tenga un incendio, estoy desplazando la cantidad de oxígeno, por lo tanto, además del estrés que me va a hacer respirar muchas más veces en menos tiempo, logro evitar que se generen problemas de mareo o incluso una hipoxia, que es una menor cantidad de oxígeno en mi sangre. Perfecto. Bueno, parte de los datos justamente y el análisis a esta hora acerca de esta emergencia que se sigue desarrollando en el centro de nuestra capital. Eduardo Villarroel, académico de Biotecnología de la Universidad de las Américas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ti, Pablo. Que esté bien. Cuídese. Chao, chao. Vamos a volver justamente al centro de la capital. Está nuestro compañero Jonathan Menares ahí siguiendo el minuto a minuto de esta emergencia y también las últimas actualizaciones. Jonathan, estamos viendo ahí justamente una escalera telescópica. ¿Se sigue rescatando gente del interior de este edificio? Me decía que quedan de día 12 personas arriba y que son las personas que van a evacuar
pasar ahora con la escalera. Y que son puros adultos. Sí, ahí ya vamos a estar con Jonathan Menares justamente, que está también recopilando información en estos momentos para también tenernos lo último en cuanto a esta emergencia que se sigue desarrollando. 4 o 5 horas aproximadamente ya han pasado desde que se reportó este incendio con los equipos bomberiles en ese lugar, siguiendo también con la extinción de las llamas. Pueden ver que todavía sigue saliendo humo de ese lugar, y nos decía Jonathan que el incendio ya iba en otros pisos en cuanto a este subterráneo finalmente, y eso también preocupa debido a que todavía no se ha controlado esta emergencia en cuanto al incendio como tal. Y además tenemos lo que podríamos decir una emergencia adyacente en cuanto a la evacuación de estas personas debido a la emanación de humo hacia el interior de sus departamentos. Algo que nos quedaba pendiente de la conexión anterior que hacíamos con Jonathan Menares era la declaración del alcalde de Santiago finalmente, que llega hasta ese lugar, y también la coordinación que se hizo con los equipos de emergencia. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el alcalde Mario Desbordes. Nosotros como municipio estamos prestando colaboración con el personal de seguridad municipal, lo mismo que está haciendo Carabineros. El fuego se está produciendo en el subterráneo, no hay fuego en los departamentos, pero como es un edificio antiguo, el humo está subiendo, no hay chaf hermético, no hay caja escala hermética, y por lo tanto la gente no está pudiendo bajar por lo que pudiera ser una caja escala hermética, y esa labor, eso ha significado que Bomberos esté desplegando todos sus medios. Tenemos una denuncia concreta de que hay bodegas en los cines, y algo que hace poco menos de un mes conversamos con la administración del edificio que nos pidió ayuda en esto. Lo mismo sucede en otros edificios que estamos fiscalizando. Vamos a hacer en estas semanas clausuras de lugares que están funcionando de manera ilegal en esta misma calle. Estamos avanzando en fiscalización y clausura de todo lo que no está cumpliendo la normativa. Estaba hablando ahí justamente parte de la producción que se hace en terreno, y ahora sí lo tenemos a Jonathan Menares, que nos tiene la información también actualizada. Jonathan, ¿cómo sigue también esta emergencia y las labores en estos momentos? Buenas tardes. Claro, Pablo, retomamos el contacto. Muy buenas tardes. Todavía continúa el trabajo que están desarrollando las más de 16 compañías de bomberos que se encuentran aquí en este punto. Alrededor de 200 voluntarios han venido acá a este lugar para poder trabajar todavía en la emergencia. Y para que ustedes puedan hacerse una idea, más de 100 personas, les comentábamos anteriormente, que han debido ser evacuadas de este edificio. Todavía al interior de este departamento, de estos departamentos habitacionales, todavía adentro quedan alrededor de unas 12 personas. En su mayoría adultos mayores, las cuales justamente en este instante se está realizando el trabajo para poder sacarlas finalmente de los departamentos. Se nos ha comentado que son personas las cuales no están afectadas por el humo ni tampoco por las llamas. Aclarar que las llamas solamente se han mantenido en lo que es el nivel -3, en el -2 y en el -1. No han alcanzado a subir hasta las galerías comerciales que están acá en el piso 1, a la altura de la calle Santo Domingo o a la altura de la calle 21 de Mayo, pero lo que está ocurriendo ahora es justamente el desalojo finalmente de estas personas que están con distintos niveles, principalmente shock y estrés, producto de esta emergencia que ya lleva más de 5 horas desarrollándose, Pablo. Perfecto, vamos a quedar atentos también a todas las labores que se están desarrollando en ese lugar, una emergencia que sigue en el centro de la capital, también con los cortes de tránsito que se están desarrollando en ese lugar. Jonathan Menares con la información del momento. Muchas gracias, Jonathan, que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes.